Gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de su Hijo Yeshua. Estamos en el día 23, vamos a iniciar el día 23 de la cuenta del Omer, de la cuenta de la Gavilla. Vamos a revisar la semana, el recuadro. Siguiente. Ya vimos ahí, vemos en el recuadro Gesed como número 1, Geburah como número 2, Tiferet como número 3, Netzach como número 4, Hod como número 5, Yesod como número 6 y el Malkut como número 7. Estamos caminando por la semana de Netzach, es decir, el trabajo de la obra del Omer en tu vida se basa en tus acciones para la eternidad. Hoy vamos a tomar lo que viene a ser Geburah. Geburah es el que va a añadirse porque es el día 2. Y la Geburah es la capacidad que el Eterno pone en cada uno. Un talento. Este día 23, en esta semana de Netzach, ¿sí? Vamos a caminar sobre la vida o la muerte, agua o fuego. Debemos de entender que todas nuestras acciones deben de estar pensadas así. Esto es un ejercicio del Omer para el crecimiento de tu alma a lo espiritual. Así que usemos este 23 del Omer, esa capacidad, esa Geburah, o del griego dunamis, para ejercer ese talento que el Eterno nos puso, nos dio a cada uno, ya sea un talento, 2 talentos o 5 talentos, pero hay que duplicarlos. Eso sí, debemos de tener en mente que, como dijo el maestro, no lo vayas a enterrar. Ya vimos lo que le pasa al que lo entierra. Este 23 del Omer, el día de ayer les comentaba, del 22, les comentaba con respecto a la ofrenda, porque hay mucho engaño, hay mucha tranza, mucho cómo torcer la escritura. No está mal vivir del evangelio, pero vamos a ver, ¿sí?, cómo Pablo nos enseña, fíjense bien, cómo nos va a enseñar el Netzach, lo eterno. ¿Cómo aplica él su capacidad, su talento, su Geburah? Vamos a caminar sobre un texto muy controversial, ¿sí?, de la primera carta a los Corintios, que tiene por título, adelante, los derechos, ¿sí?, los derechos de un apóstol. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ir caminando y vamos a ir comentando cada versículo para ir entendiendo el contexto de lo que Pablo, el apóstol Pablo, trata de transmitirnos. Porque el apóstol Pablo tiene por común, por tradición, por explicar de más. Y el explicar de más, si tú pierdes el contexto, te pierdes y puedes torcer la escritura, como dice Pedro. Dice, muchas de las cartas del apóstol Pablo no las entienden los indoctos inconstantes. Entonces tienes que ver que debes entender la raíz de las palabras de Pablo, ¿sí? Vamos a caminar, vamos a intentar extraer la verdad, ¿sí? Vamos a estudiar esta parte para entender cómo se va a aplicar el Netzach y cómo se va a aplicar la Geburah, el Dunamis, esa capacidad del apóstol Pablo, cómo lo va a emplear en su ministerio, para que entendamos que lo mismo nosotros tenemos que hacer, tenemos que practicar ese mismo diario. O sea, hoy va a aplicar así en esta semana de Netzach, de lo eterno, pero también debemos de entender que debemos de aplicarlo nosotros, tanto no dejar el Gesed, no dejar, aunque no estemos en el día de Gesed, estamos en el día de Geburah, pero tenemos esa capacidad y tenemos que emplear el Gesed para amar al prójimo. Entonces, todo esto, lo que va a hacer el apóstol Pablo en esta carta del capítulo 9 es expresar su amor, su gesed hacia los demás, cómo emplea su talento hacia los demás, ¿sí? Y vamos a ver el inicio de la ofrenda, ¿sí? Vamos a ver qué es un derecho de un apóstol, porque pues el levita tenía su derecho por mandamiento de Dios, pero también hay otro mandamiento dentro de la Torah
¿sí?, que va a emplear el apóstol Pablo, y es el que vamos a mantener, es el que no vamos a soltar, porque si lo sueltas vas a confundir ley con toda la ley. Y ley es instrucción. Y debemos de aprender que la instrucción no es lo mismo que cómo debes de comer, que cómo te debes de comportar. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a aplicar, depende de la circunstancia. Se aplica la ley que aplica al uso. De hecho, el Strong en el griego así te lo traduce. La ley que aplica al uso. Así, entiéndanlo así. O sea, de lo que estemos hablando no puedes decir, Pablo está hablando de ley, está hablando de amarás al Señor tu Dios. No. O sea, necesitas ver qué está hablando. Por ejemplo, Efesios 6 te está hablando del quinto mandamiento. Y dices, bueno, ¿y cómo aplico el quinto mandamiento entonces? O sea, si él está hablando de eso, entonces no está hablando de los otros demás mandamientos. Ni de los 613, ni de los otros 9. Te está dando una indicación, eso es una instrucción. Cada uno tiene su propia instrucción. Entonces, si hoy vamos a tomar lo que el apóstol Pablo, entonces no lo podemos soltar. Ese precepto que está dentro de la Torah y que lo dice por los que trabajan, y es un derecho de un apóstol. Pablo va a exigir, tengan en mente que Pablo va a hacer ver su postura y va a decir quién es él y por qué lo está haciendo y de qué manera va a aplicar él su netzach, cómo va a aplicar eso eterno, o sea, lo que va a invertir para lo eterno y cómo él invierte ese don, ese talento, ese dunamis, esa geburá, cómo lo va a emplear para que le sirva para su netzach, para su eternidad, en un acto de gesed, sometido al malkut, al reino. Así que, bien, empecemos. El versículo 1 del capítulo 9 de Corintios dice así: el derecho de un apóstol. Por eso Pablo empieza con esa actitud. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Mesías, vuestro Señor, nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? La pregunta que nos debemos de hacer, ¿sí? ¿Por qué Pablo está exigiendo su derecho? ¿Por qué él fue rechazado? ¿Por qué dicen que él no caminó con Yeshua? De hecho, hay una doctrina que enseña que si no caminaron con Yeshua en vida, no pueden ser apóstoles. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Imagínense, o sea, su trabajo fue menospreciado, ¿sí? Por eso él se llama abortivo, por no ser elegido al principio. Pero a Pablo se le apareció. Si pasara esto de que, así como a Pablo se le aparece y le ministra, se lo lleva 3 años al desierto, y él está estudiando la Torá, está estudiando cómo aplicar la Torá para poder expresarlo. Por eso a Tito, si no me equivoco, a Tito le envía un intérprete de la ley para que puedan interpretar lo que refiere a Torá, a cómo va a aplicarse hoy. Entonces, así es como, imagínense el rechazo. 3 años se aparta, intenta regresar a Jerusalén y sale bateado. Se aparta, se pierde hasta que regresa. Fueron 3 años en el desierto y luego 14, creo que se suman 14, y eso lo podemos ver en sus cartas, como creo que es en la de los Gálatas, 14 años literalmente que se extravía. De hecho, la carta a los Gálatas es una carta de un rechazo por haber enfrentado a Pedro. Entonces, esa carta a los Gálatas nace, por eso empieza muy agresiva esa carta. Y les dice cosas muy fuertes. Así que, él no fue al principio, por lo tanto, se les dice que él no fue un apóstol, ¿sí? Y en nuestros tiempos, pues, también se le llamaría un loco. Porque no caminaste, ya el apostolado ya terminó. Algunos enseñan eso. Pero vamos a entender lo que es apostolado, ¿sí? Así que, los Corintios también nos refleja que dice: no son ustedes mi obra en el Señor. Así que los Corintios son su trabajo, son su obra para el Señor, ¿sí? Es a lo que él fue enviado. Entonces, ellos son el resultado del cumplimiento del mandamiento de Yeshua hacia el apóstol Pablo, como dice el versículo 2. Porque dice: si para otros no soy apóstol, pues para ustedes ciertamente lo soy, Corintios, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Pero para entender esto debemos definir, bueno, ¿cuál es el apostolado, no? ¿Qué es apóstol? De la palabra apóstolo, siguiente imagen, apóstolos del 652 del Strong nos está enseñando que apóstol es
mensajero, un mensajero, ¿sí? Un enviado a una misión, y Pablo era enviado a una misión hacia los gentiles. Si podía jalarse a judíos, pues qué padre, del pueblo. Vamos a quitar eso de judíos, vamos a poner del pueblo. Un apóstol, eso es un apóstol, un mensajero. Más abajito tiene la definición. Un mensajero, un enviado, un delegado, un comisionado para otro, es decir, por Yeshua, para representarlo de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Para poder expresar, especialmente un hombre enviado por Yeshua mismo para predicar el evangelio, la buena noticia. Ese es un apóstol. Entonces Yeshua se le apareció, por eso él nos expresa, no se me apareció, o sea, no me envió, por eso él pelea el apostolado. ¿Sí? El sello del apostolado son los mismos de Corinto. ¿Sí? Pues él cumplió como un enviado, un delegado por Yeshua, a predicar, es decir, a dar la buena noticia, se cumple. Los corintios son su muestra de ese trabajo bien cumplido. ¿Cierto? Entonces es lo que debemos de entender. Ok, Pablo está peleando su derecho como enviado y ahí está la muestra, son los corintios. Versículo 3. Dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Va por sus derechos. ¿Qué derechos tenían los levitas? Tenían muchos derechos y por mandamiento. Y eso lo vemos en la carta lo vemos en Levíticos y también lo podemos ver en la carta como lo expresa Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 7. Como era por mandamiento. ¿Acaso no tenemos, dice, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Yeshua tenía hermanos, ¿sí? Tenía hermanos y hermanas. Obviamente aquí en la escritura siempre nos va a reflejar como hermanos nada más. Y tenía hermanas. El mayor era Santiago. Así que él era el mayor porque ya tenía era de otra mujer, no de María. Pero Judas sí era de María. Así que, bien. Y dice, no nada más los hermanos del Señor, dice también y Cefas. Esto destruye su doctrina porque entonces Pablo está ventilando, está delatando a Pedro que sí tenía mujer, porque es un derecho. ¿Sí? Es un derecho del cual ellos gozaban, que era el contar con mujer. Tienen derecho a comer, a beber y a tomar mujer. ¿Ok? Así que, 1 Corintios 9:6, siguiente. Y dice Pablo, solo yo y Bernabé fue su amigo de estudio con Gamaliel, pero Bernabé entra primero a la fe. Eso lo pueden ver en el libro de Hechos. Entra primero a la fe y él recibe a Pablo. Entonces él defiende a Pablo por el conocimiento, porque estuvo a los pies de Gamaliel. Y él impulsa a Pablo ahora sí que sirve de intermediario entre los apóstoles y Pablo. Y por eso él va con Pablo a sus viajes. Entonces Bernabé aquí lo define también, dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo, ¿cómo fungió? Como un apóstol también, como un enviado, un ayudante. Entonces, están trabajando, por lo tanto merecen comida, bebida y de tomar mujer. ¿O acaso no tienen eso? Están trabajando. ¿No tienen ese derecho? Siguiente. Hasta aquí va entendido que estamos viendo los derechos de un apóstol. ¿Qué es lo que debe de recibir un apóstol? Así no se pierdan. ¿Qué debe de recibir y de dónde va a sacar Pablo a sustentar que deben de recibir y se debe de cumplir? Dice así el versículo 7. ¿Quién fue jamás un soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no va a comer de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no va a tomar lechita o leche del rebaño?
¿Quién trabaja y no, yo les decía una vez un ejemplo, ¿no? ¿Quién está desmenuzando el queso Oaxaca y no le mete una probadita? Está trabajando. La palabra expensas dice así como, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Expensa refiere a que tú pagues tus propios gastos. Así que, Pablo está diciendo, estoy hablando de gastos. Tengo un derecho de comer y de beber porque estoy trabajando. Y el evangelio se toma como trabajo. Dar la noticia es un trabajo. Estudiar la Torah es un trabajo. ¿Sí? Así que esto quiero que se destape. ¿Por qué? Porque han creído mucho, y es gracias a esos ladrones, como dice Pedro, a esos engañadores. No quiere decir que todos sean engañadores. O sea, te está diciendo elige. O sea, hay para escoger. Entonces, si hay para escoger, no quiere decir que todos sean malos. Hay quienes sí trabajan. Y por culpa de los que no trabajan y nada más están engañando y están usando para hacer mercadería con ustedes, no reciben lo que deben de recibir por culpa de los engañadores. Son los que se van más rayados porque como tienen más palabrería, sí, o sea, más a la gente, entonces la gente da más, pero el que es humilde y que verdaderamente se esfuerza por enseñar y tiene una sana doctrina y que verdaderamente está trabajando, es el que realmente menos se le más ni le dan, apoya. o sea, y es más ni le dan, lo consideran como lo está viendo ahorita Pablo. Yo he visto varios canales de personas que trabajan muy bien y yo sepa no reciben nada. Y eso ya es por internet, o sea, estos son los cosas que se ven, ¿no? Lo que Los se ve. que se ven y los que no Y se los ven. que no se ven, Pero debemos de entender ¿qué hacía Pablo? Aclaraba su mente para lo eterno, para su netzah. Ese era el trabajo. Dar la buena noticia para que cambiaran su comportamiento, se volvieran de las tinieblas a la luz admirable, lo que es Yeshua, al caminar con el Mesías en obediencia al Padre. Eso es el trabajo. Y para poder explicar todo eso, para poder sacar a la gente del engaño, es mucho trabajo. No es a la primera. Y Pablo iba caminando y iba viendo los problemas y los iba resolviendo. Por eso dice, ok, aquí ya entendimos el propósito de Pablo. Está hablando de que, a ver, ¿quién es soldado y paga sus propios gastos? Ninguno. ¿Quién va a pagar sus gastos? ¿Sí? A partir del versículo siguiente, Pablo nos va a enseñar quién debe de recibir ofrenda. ¿Sí? No por ganancia deshonesta, eso que les quede bien claro, sino por mandamiento de Dios. Vamos a agarrar la ley, porque de dónde se agarra Pablo, vamos a ver de dónde se va a agarrar Pablo. ¿Sí? Vamos a ver de dónde se toma Pablo para poder exhortar. Y no se vale agarrarse de los levitas. No se vale. No puede agarrar el mandamiento de los levitas, porque el Padre todo lo dejó establecido, no hay nada nuevo. Debe de haber un mandamiento donde está por derecho y lo vamos a encontrar. Así que vamos al versículo siguiente y esto nos va a aclarar totalmente el contexto de la carta a los Corintios capítulo 9. Dice el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¡Ay, Pablo! No puedes agarrarte de la ley porque te caes de la gracia. ¿Nos damos cuenta? Como dice Pedro, ¿no? Estos no entienden lo que está diciendo Pablo. Entonces tienes que agarrar el texto y ver qué está refiriendo Pablo, cuál es la intención de Pablo, qué está exhortando Pablo, por qué está exhortando de esa manera, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Para ver qué Torah está empleando, qué instrucción está empleando. De lo contrario, te vas a perder y revuelves todo. Aquí nos está hablando de que está en la ley. ¿Qué está en la ley? ¿Sí? Dice, porque, el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Era de Moisés o de Dios? de Dios dada a Moisés. De Dios dada a Moisés. O sea, nada le salió a Moisés. Lo único que le salió a Moisés fue darles carta de divorcio y lo dijo Yeshua. Ese era el mandamiento de Moisés. Por su corazón, por su dura cerviz, por su terquedad, por su corazón duro, de repudiar a la mujer. Así que, este escrito por Moisés dice así,
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, pregunta: ¿a poco creen ustedes que Dios está teniendo cuidado de los animales? Fíjense cómo lo hace con sarcasmo. O lo está diciendo enteramente por nosotros el versículo 10. ¿Y cómo lo afirma? Pues por nosotros lo escribió. Porque con esa esperanza debe arar el que ara, en que vas a comer de ahí. Y el que está trillando con esperanza debe recibir el fruto. ¿O acaso tú vas a trabajar y dices, no importa, y pones tu cara de mártir a ver si te van a dar algo? No eres limosnero, estás trabajando. No tienes ni siquiera por qué exigir tu paga, es un derecho. Y también está en la Torá, que no vas a retener el salario hasta el otro día de una persona que está trabajando. Porque de eso vive, de eso come. O sea, Pablo está usando la ley, es decir, un mandamiento de Dios, para expresar el derecho que refiere a una ofrenda. ¿Sí? Porque él trabajaba en enseñar, en dar la buena noticia. Aquí debemos de cuidar, porque no todos son obreros, no todos son enviados por Yeshua. Recordemos el día de ayer, el día 22, que nos está indicando que tengamos cuidado de esos avariciosos. ¿Sí? Porque un verdadero trabajador edifica, enseña, te exhorta, te corrige aún cuando tú le estás ofrendando, te va a corregir. Es más, él puede rechazarte tu ofrenda. Porque así Pablo lo dijo, esperemos que sí nos reciba los apóstoles la ofrenda. Que sea digna de ser recibida. Que vaya perfumada con la obediencia, no nada más dar por dar, sino perfumada con la obediencia. Sí, y te puedes decir no, ¿por qué? Porque, mira, lo estás haciendo por esto y está mal. Y lo puedes rechazar. ¿Sí? Eso es un obrero digno. Porque hay quienes se cegan por la ganancia y no corrigen por temor a perder esa ganancia. Pero un buen obrero de Dios tiene derecho de comer y de beber y de poder sostener a una familia, a una mujer. Ese es el derecho de un apóstol. Debemos de meditar en esto. Acá nos estamos topando con el primer problema de nuestro tiempo. Pues los aborrecedores de la ley, como el cristianismo, el catolicismo y otras doctrinas, ¿sí? Dominacionales. Denominacionales, ¿no? Bueno, rechazan la ley. Ah, pero para la ofrenda sí la aceptan, ¿no? Para esto sí, sí. Eso es verdad. O sea, ¿por qué? O sea, no se trata de ver qué te gusta o qué no te gusta. O sea, imagínense, dicen, rechazan toda la ley, pero abrazan el diezmo, ¿no? ¿Cómo? Para la ofrenda sí lo están usando. Eso quiere decir que estos son de los que te debes de cuidar. ¿Sí? Los que con astucia te están engañando para tomar de tu dinero. Los que con astucia te están engañando para tomar de tu dinero. Porque no te están exhortando, ni te están edificando, ni te están dando la buena noticia, ni te están enseñando a temer a Dios. Te están enseñando un evangelio chatarra. Un evangelio chatarra refiere a las personas como cuando te venden un producto para adelgazar. Dicen, no, mira, desde la primera vez vas a perder 3 kilos. Y ahí vas tú a creerles. Y no te funciona. ¿Por qué no? Por eso son mercaderes de la fe. Porque tienen una manera de hablar muy elocuente y envuelve. Debes de tener cuidado. Suena muy lógico lo que dicen y entre la palabrería te ganan. Más si no estás bien parado, te marean. De eso te está diciendo Pedro que te cuides. Y que el apóstol Pablo, por eso dice lo siguiente. Fíjense bien. Porque a veces hay quienes, esos engañadores reciben lo que no deben de recibir. Y los que deben de recibir no reciben. Fíjense el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegamos de ustedes lo material.
Pablo habla de sembrar, es decir, de trabajar en tu netzach, en lo que es eterno para ti. Dice Pablo que te parece mucho arrancar una flor de tu jardín. O sea, fíjense las palabras. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, pues cuánto más nosotros, dice Pablo. Pero, el versículo, bueno, sigo en el 12, pero no hemos usado de este derecho, sino lo soportamos todo. Fíjense bien, no lo usa y lo soporta todo. ¿Qué soportas? Porque no les quiero poner ningún obstáculo, dice Pablo, al evangelio del Mesías, a la buena noticia. ¿Quiénes otros? Pablo recolectaba las ofrendas para los apóstoles, ¿sí? Y lo llevaba a Jerusalén para ver si era recibida. Pero al parecer les está restregando duramente a la carta a los corintios, a los de Corinto, les está diciendo que qué padre, ¿no? Decir, ay, sí, esto es porque dice, voy a pasar para los santos. Ay, ten Pablo, y le llevas, y ay, sí, que los apóstoles que caminaron con Yeshua y ahí están, y le dan. Pero quiere decir que a él no le daban. No lo consideraban. Eso estoy hablando de Corinto, porque los filipenses, por eso se escribe la carta a los filipenses, porque fueron demasiado generosos para con Pablo, y eso lo emplearon para predicar el evangelio. Váyanse a la carta a los filipenses, léanla con cuidado, y va sobre esto, ¿sí? Así que aquí empieza el cómo Pablo siembra para lo eterno, trabaja para su propia netzach y la netzach de los demás. Trabaja ayudando al prójimo, imprimiendo su geburah, esa capacidad, ese don, ese talento, ¿sí? Por eso nos está diciendo que no está usando su derecho, que está basado en la ley de no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, aportar ofrenda al que trabaja. ¿Y qué es un mandamiento por la ley? Así que, si no lo estás haciendo, eso es pecado. De aquí va la carta, aquí va. O sea, mandamiento es un derecho, él lo merece recibir, no lo está recibiendo, tampoco lo está exigiendo, ¿sí? Pero él no, porque él no quiere ser un obstáculo. Pero si tú no cumples ese mandamiento de no pondrás bozal al buey que trilla, estás pecando. Estás infringiendo la ley de Dios. Y les pregunta a los de Corinto, versículo 13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? ¿Lo ven? ¿Hay templo? No, ya no hay templo. Por eso Pablo está trabajando así. Ya no hay templo, pero tiene derecho. ¿Por qué? Porque el versículo 14 lo enseña y lo dice el maestro, por si no lo tenemos bien claro. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Que qué? Pues que vivan del evangelio. Pero ¿dónde está diciendo tal cosa el maestro? ¿Dónde está escrito? Mateo 10, desde el 9 al 10. Vamos a la siguiente imagen. Fíjense la orden que dio a los apóstoles y a todo aquel que él envía. Por eso tienes que elegir a los maestros. Si estamos con la regla del apostolado que dice, no, es que debió de haber caminado para ser apóstol, ya no puede ser otro apóstol. O sea, bueno, entiende el contexto de la palabra enviado. A todos nos envió a dar las buenas noticias, a imponer manos sobre los enfermos, a quitar todas esas aflicciones. Pero hay quienes se dedican de lleno a ese trabajo y a esos son a los que hay que considerar. Sí. Así que, fíjense las instrucciones que da el maestro. No se provean de oro. Una ocasión una persona que se sabe la Biblia de memoria, y no digo el nombre, dijo, voy a juntar dinero y ya que tenga el dinero ahora sí voy a predicar porque la verdad sufre mi familia porque nadie no da. Porque si les hablas con la verdad no sueltan. Digo, pues entonces ¿dónde está tu fe? Pues no te ha enviado el maestro, porque Pablo lo dejó esperando 4 años y le dijo desde el tercer año,
Le dijo, te voy a enviar, imagínate, espérate los demás años, 11 años esperándote a que te envíe. O sea, tienes que esperar, prepararte, o sea, si te va a enviar, te va a enviar. Y Él va a proveer para todo eso. Porque eso sí, dentro de las lugares donde se reúnen, para no ofender, ¿sí? Les dicen, ten fe, el Señor te va a dar y todo, y quieren que tú les des, ¿sí? Pero ellos no ejercen esa misma fe. Y usan Malaquías, donde te condenan que si no les das, te va a ir muy mal, que no va a abrir los cielos. O sea, tengan cuidado con esos textos. Si ustedes se van a ese texto, sí, Malaquías está hablando de diezmo, pero anteriormente, en versículos anteriores, te está hablando de esto, de no pondrás bozal al buey que trilla, de los trabajadores que emplean, no defraudar al jornalero. Pero hay que usar bien el contexto, no te está hablando de diezmo. Diezmo después para los levitas, porque era su pueblo, lo habían abandonado. Pero hay que ver la historia, hay que ver a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo y cómo lo puedes aplicar a nuestro tiempo. Entonces hay cosas que ya no se pueden aplicar como el diezmo, no puede ser, ese diezmo ya cesó. Así que, y lo explica Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 7, que es exactamente lo mismo. Si tú te pierdes, no entiendes, sueltas una cosa, vas a sacar de contexto todo lo demás. Hasta aquí vamos con, el maestro nos está ordenando, es un derecho de un apóstol, es un derecho de un enviado, tiene derecho a comer, a beber y a tomar mujer para poderla sostener, debe de recibir su salario, porque el que trabaja tiene que recibir un salario, debe de recibir, porque miren cómo dice el maestro, no te proveas de oro, ni plata, ni cobre en tus cintos, ¿sí? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El que trabaja debe de comer. Por eso Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Va sobre ese contexto. Si no trabajas, no comes. Así que, si el apóstol Pablo estaba trabajando, si hay buenos trabajadores, hay buenos jornaleros, perfecto, hay que pagar. Te están ministrando, te están proveyendo de lo espiritual, de la netzar. Están empleando su geburá, su capacidad, su don que Dios les dio para compartirte. ¿Sí? Si se dan cuenta, no está usando, ¿sí? No se está usando el mandamiento de los levitas, sino se está usando que el obrero es digno de su alimento. Se está usando de no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Tampoco nos está usando la palabra que le des limosna al servidor de Dios, no, tampoco, porque la limosna refiere a sedeká, y eso se los expliqué creo que en el día 21. ¿Sí? Que refiere literalmente a la ayuda al necesitado. Y un servidor del Señor, los demás, por eso la ofrenda, dice Pablo, da como tú propusiste en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Eterno ama. Y hemos explicado que el amar es dar, es decir, que el Eterno le da, ¿sí? Provee al dador alegre. O sea, el Eterno les va a proveer para que puedan ayudar, para que tenga el que no tiene, le dé al que está trabajando literalmente en compartir las escrituras, ¿cierto? Entonces, es una ofrenda a los que se dedican a las cosas sagradas, es la palabra correcta, ofrenda a los que se dedican a las cosas sagradas, ¿sí? Para lo espiritual, para lo eterno, para la netzach, ¿sí? Que da su geburá, su talento, ¿sí? Para predicar esa buena noticia, bien explicada, porque la buena noticia refiere al pago de las infracciones ante la ley del Eterno, que lo vemos en Colosenses. Eso es lo que se clavó en la cruz, tu infracción. Lo que se clavó en el madero, tu infracción. No se clavó la ley. Si yo me brinco un semáforo, ¿sí? No lo vi, me pasé, o llevo prisa, infringí la ley, me para la patrulla, me saca mi infracción y me dice, tienes que pagarla. Pero llega una persona y me dice, dame tu infracción, yo la pago. Va y la paga. ¿Con eso qué? ¿Pagó toda la ley? Entonces ya me puedo seguir los semáforos en rojo cuando a mí se me pegue la gana. Obviamente no. Se paga la infracción. ¿Y cómo se pagaban las infracciones ante lo que demandaba el Eterno? Con sangre. Por eso es el sacrificio del Mesías. ¿Sí? Dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Se dan cuenta? No ha exigido eso.
Ni tampoco les estoy escribiendo esto para que hagan así con él. No está demandando su derecho, porque prefiero morir antes que alguien se desvanezca o se lleve mi gloria, mi tiferet. Que alguien se aproveche, siembre engaño. Pablo no se está aprovechando, tampoco lo está exigiendo. Aunque la ley, por ley le corresponde. ¿Qué está haciendo? Se está llevando gloria. ¿Sí? Y emplea su geburá, su talento, ¿sí? Para su netzach, su eternidad. Él está sembrando y está haciendo tesoros en el cielo. Pongan mucha atención en eso. Sí, aquí vamos a entender el contexto donde nos está diciendo que se hace como ellos para ganarlos, como los judíos o como gentil, para ganarlos. Aquí lo está haciendo. Esto es el contexto. Ahorita lo vamos a ver. Sí, porque no está exigiendo, pero él está sembrando y no les está exigiendo su derecho conforme a la ley, sino como ellos no conocen la ley, él se está haciendo como que no conocen la ley. Les perdona. Les perdona, les condona, aplicando la ley de Cristo. Pero ahora vamos a verlo versículo a versículo y irlo explicando para que lo entiendan mejor. Les estoy dando un anticipo para que ustedes puedan ir razonándolo en cuestión del verdadero contexto de no pondrás bozal al buey que trilla, es la ley que está empleando. Entonces no le puedes poner otra ley o envolver toda la Torah en esto nada más. Entonces, ¿de qué ley está hablando? ¿De qué mandamiento está hablando? ¿De qué instrucción está hablando? De no pondrás bozal al buey que trilla. Así que versículo 15. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué llevarme, ¿sí?, la gloria, el tiferet, porque entonces me es impuesta necesidad. Pero ay de mí si no anuncio el evangelio. A él fue enviado, eso sin dudarlo, él fue enviado y él dice, tengo que cumplir, por lo cual lo hago de una buena voluntad, ¿sí? Recompensa tendré, es decir, su qué, netzach. Esa es la recompensa, la netzach. Pero si lo hago de mala voluntad, de todas maneras la comisión me ha sido encomendada. A ver, ¿cuál es entonces mi galardón? Que yo predicando la buena noticia, eso es lo que yo estoy ganando, lo que está invirtiendo Pablo, es lo que dice, ¿sí?, presente gratuitamente el evangelio del Mesías. ¿Vieron? Gratuito, no quiere cobrar. Por eso dice anterior, no les estoy diciendo esto para que ya me empiecen a pagar, no quiero que se desvanezca mi gloria. Yo estoy invirtiendo, lo estoy invirtiendo hasta que aprendan, hasta que crezcan, hasta que maduren, hasta que puedan hacerlo de buena gana y no con caras o se sientan estafados. Porque eso sí, para uno que obra bien, una persona que está escudriñando como Pablo, les duele, pero les duele el codo como no tienen idea. Pero para los que los engañan, que les dicen, siémbrale, y les hablan, y sí, porque voy a orar por ti, y miren, les siembran como si fuera no sé qué cosa. Pero eso sí, hagan eso con un necesitado. Una ofrendita de esas que les dan a los engañadores. Una de esas a la persona que tiene necesidad ahí cerca de tu casa. Una de 2,000, una de 3,000, así. Háganlo y van a ver cómo el Eterno los va a bendecir en grande manera. Háganlo. Y van a ver el poder de la sedeká. ¿Sí? El poder de la justicia. Entonces ese es su galardón. Dice, ¿para qué? Para presentar gratis. No les estoy cobrando el evangelio del Mesías. Para no abusar de mi derecho. En el evangelio, porque eso así fue. Tiene derecho de vivir. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí está el contexto. Aquí está el contexto. Lo hago de buena voluntad, ¿sí? Uso mi talento, mi geburá. No estoy abusando de mi derecho. Sirvo a todos, es decir, a judíos, a gentiles, ¿sí? Hasta aquí nos está enseñando cuál es el objetivo de lo que está diciendo. ¿Ya vieron? O sea, no les estoy cobrando, se lo estoy dando gratis. Me voy a hacer servidor de todos para ganar a mayor número. Judíos o gentiles. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? El derecho de recibir ofrenda. Y que está usando la ley, si de no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? No debes de olvidar eso para poder entender el siguiente, el 20. Aquí muchos dicen, ¿ves?
muchos tuercen esta escritura y vamos a verlo. Me he hecho a los judíos, el versículo 20, como judío, para ganar a los judíos. No pierdan de vista el contexto anterior que nos siendo, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al número. ¿Cómo? Desde el versículo anterior dice, no abuso de mi derecho porque es lo que voy a invertir yo. ¿Sí? Así que, me hago a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a esa ley de no pondrás bozal al buey que trilla. Ahí se los estoy poniendo en amarillo y les estoy para que no lo pierdan. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, ¿qué dijo anterior? Yo no me estoy haciendo a eso, sino como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. De no pondrás bozal al buey que trilla. Al judío no le estaba exigiendo, ¿sí? Porque él estaba sujeto a la ley para... Imagínense, vamos a ver la realidad, vamos a ver esa imagen de un judío en ese tiempo, ¿sí? Porque aún estaba de pie el templo. Entonces, la ofrenda que demandaba la ley para el levita, el sacerdote, estaban vigentes. Imagínate si Pablo les exigía que le apartaran su ofrenda porque él está trabajando en ello. Obviamente eso les sería tropiezo. ¿Se dan cuenta? O sea, no podía exigirles de esa manera. Por eso él dijo, no, mira, mejor lo meto así, invierto en el reino y no voy a exigirles nada y no les estoy demandando nada. Aunque él llegaba a las sinagogas, le decían, varones hermanos, porque les llamaban en plural porque estaba con Bernabé, le decían, varones hermanos, ¿traen alguna noticia para el pueblo? Y se pasaban, se metían y órale a darles el evangelio. ¿Dónde creen que eran hospedados? Cuando los sacaban de ahí de la sinagoga que peleaban, los que habían creído a la palabra, se los llevaban y los proveían de alimento. Por eso entraban a las sinagogas, porque ahí recibían alimento, ayuda, porque obviamente eran varones que llevaban palabra, llevaban trabajo, llevaban administración. Pero él no les exigía, se dan cuenta, él no abusaba de eso. Pero ahora vamos a ver cómo lo aplica con los gentiles. O sea, se hacía a los judíos como judíos, o sea, a es lo que representa. ¿Sí? Aunque ellos conocían esa ley, no les exigía tampoco a ellos esa ley. 9:21. A los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley. No está diciendo que está abandonando la ley de Dios. Estamos hablando de la ley del bozal, de no pondrás bozal al buey que trilla. Así que, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ah, espérame. ¿Cuál ley de Cristo? Dice, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los gentiles. No conocen ellos de la, no pondrás bozal al buey que trilla. Sin embargo, él está basado en la ley de Cristo. ¿Cómo puede aplicar eso Pablo para que a ti no te sea tomado por pecado el que no estás ayudando, no estás siendo misericordioso, no estás cumpliendo la ley de no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Cómo? Porque él está basado en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo refiere al perdón. Eso es lo que es la ley de Cristo. A llevar las cargas los unos de los otros, es decir, sus infracciones, ayudarlos en sus infracciones, ayudarlos a salir del error, ¿sí? Ayudarlos en su necesidad. Y como ellos no tenían la capacidad de entender eso, él aplicaba la ley de Cristo en ellos, perdonándolos, no demandando, sino diciendo, yo vengo de a gratis. Es como si tú llegaras a tu empresa y ¿sabes qué? A la empresa donde trabajas y dices, ¿sabes qué? Yo te regalo el domingo que no trabajo, que normalmente así lo hacen, no trabajo el domingo, lo vengo a trabajar y te lo voy a regalar, no me lo tienes que pagar. Es lo que estaba haciendo Pablo. Entonces, bajo la ley, debe decir, no, él debe de recibir su paga por cuanto él está trabajando, ¿cierto? Pero él dice, no, él me está negando que no quiere recibir nada. Eso les cuenta como una buena obra. Y bueno, también se tomaría como ley la cita que dabas anterior de Mateo, donde Jesús les ordena, dicen que vayan y prediquen y que no lleven alcohol y que no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sí entendieron? La ley que está implantando de Cristo dijo, no te lleves, no te proveas ni de oro, ni de plata, ni de alforja, porque ahí llevaban el dinero. ¿Quién te va a dar entonces el dinero? El obrero es digno de su alimento. No te proveas de doble túnica, ni de calzado. ¿Quién te va a proveer eso? Ahí está. Esa es la ley de Cristo.
Entonces él no les está pidiendo, porque tampoco lo está exigiendo, no lo está exigiendo. Pero que por la ley de Cristo también le corresponde. Le corresponde por las dos leyes, así que si lo quieren manejar porque viene a ser la misma ley del Padre. Es la misma ley, no cambia. Él jamás vino a hablar palabras de él, porque él dijo, vengo a hablar las palabras de mi Padre, no mis palabras. O sea que, si en todo caso sigue siendo la misma ley de su Padre, porque lo podemos encontrar en los mandamientos de la Torah. Es la misericordia, es el amor, es lo que debemos de expresar. Y el que no ama, pues porque no conoce a Dios. El que no provee, el que no ayuda, porque no conoce a Dios. Así que, él da su talento, él da su dunamis, su geburah, para ganar a los gentiles. Para ganar a los gentiles. ¿O qué pensaban? Porque algunos lo piensan así. Yo recuerdo hay uno que fuma, se pone bien y está predicándole ahí por a los grupitos así, drogadictos, tatuado, con su greña larga, bien rebelde. Me hago como Pablo, me hago como ellos. O sea, ustedes imaginan a Pablo, ¿sí? Que se empieza a comportar como un gentil para ganarlos. Pues entonces dice que debemos ser luz en las tinieblas, no mezclarnos entre ellos. O sea, no está hablando, ese no es el contexto de este texto. No se está haciendo judío. Hago como que estoy en la ley y me salgo de la ley. Y ahora me voy a volver un inicuo, un sin ley, un anomos. O sea, Pablo no está usando esto, o sea, no está diciendo que eso. Está diciendo, yo no voy a cobrar mi derecho, ya se los expliqué caminando poco a poco, no voy a cobrar dinero. ¿Sí? Porque, fíjense bien, el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos, que recibiendo sin cobrar. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué está haciendo? Está invirtiendo, es su modo de ganar su netzach, sembrando en lo eterno, usando la geburah, su talento, ¿sí? Y nos está dando su ejemplo. Nos está dando su ejemplo. Versículo 24. Ahora, para que vean que todo el contexto se basó en eso. Todo el contexto fue eso. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Corran para que obtengan su netzach. Participen, siembren, para que puedan cosechar. Esfuércense. Todo aquel que lucha, él está hablando. Yo estoy luchando, dice Pablo, yo estoy luchando. De todo se abstiene. Yo me estoy absteniendo de recibir. ¿Sí? Estos, a la verdad, el luchador. No, el luchador, acá ya está hablando del luchador. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Porque cuando van a pasar al pesaje, a veces hasta dejan de comer, ayunan para que den el peso. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, algo que se va a desvanecer. Pero nosotros una corona incorruptible. Él está luchando. Él se está absteniendo. ¿Sí? Porque correr refiere a la palabra trecho. Siguiente imagen. Trecho. Corrió, correr, corrido para ejecutar, es decir, correctamente correr, y se los puse en amarillo abajo, como un atleta que avanza con pleno esfuerzo y propósito dirigido. Tu propósito debe estar dirigido a la netzach, a lo eterno, ¿sí? Como estamos caminando en esta semana. Transmite un intenso deseo de llegar a la meta lo más rápido posible. Superar, ¿sí? Superar su nefesh, su estado animal, superarlo, dar. ¿Sí? O de esfuerzo para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? La netzach. ¿Sí? Pablo nos está usando el ejemplo del atleta, de correr. Así nosotros debemos de imprimir ese mismo entusiasmo con diligencia. ¿Sí? Porque Pablo está luchando por su netzach, para lo eterno. Así nosotros. Imprimir y no querer recibir, ¿sí? Más paga de la que sea necesaria. Puedes invertir en eso. 26. Así que yo de esta manera estoy corriendo, no estoy cobrando nada, no estoy imprimiendo la ley de Dios, ¿sí? Pero no estoy haciéndolo como a la aventura, ¿sí? De esta manera yo peleo, no como quien está golpeando al aire, sé lo que estoy haciendo, sino que golpeo mi cuerpo, golpeo mi necesidad y lo pongo en servidumbre. ¿Se acuerdan? Me pongo en servidumbre para judío y para gentil. No sea que habiendo yo he sido un predicador para otros, un heraldo, un ejemplo, ¿sí?
Predicador, recuerden que refiere a la palabra compartir el evangelio, la buena noticia. Yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, yo de esta manera empleo mi gebura, empleo mi talento, mi dunamis, el don que Dios me dio, y lo voy a duplicar, a triplicar, a cuatriplicar. Para hacerme partícipe del evangelio, no exigiendo lo que por ley tengo derecho. Así Pablo está empleando su gebura para sembrar en lo eterno, en la Netzach. Así nosotros, este 23 del Omer, usemos nuestro talento como un atleta para llegar a la meta, para lo que es eterno, ¿sí? Entonces tendremos nuestro premio si empleamos esto del Omer para con nuestro prójimo, así como Pablo. Vamos a sembrar para la Netzach, empleando nuestro talento. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus mandamientos y nos ordenaste todo lo referente al conteo, al cómputo del Omer. 3 semanas y 2 días del Omer, es decir, día 23 del Omer. Que el Adón, el Señor, sea con cada uno de ustedes. Amén.